el tipo de sistema se define como el número de polos en el origen que tiene un sistema. Así de simple. Entonces, esto nos va a servir para definir las características que tiene que tener un sistema de control para los errores de estado estacionario. Entonces, ¿cuál es nuestra función objetivo? ¿Cuál es la función que nos interesa? Pues esa función la vamos a llamar GL. Se lo suele llamar la función de lazo principal en español o Loop Transfer Function en inglés. Esa función entonces es C por G. Entonces vamos a analizar qué tipo de sistema es GL en términos del número de polos en el origen que ya tenga. Entonces, ¿cómo es esto? Pues el tipo del sistema es tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, así sucesivamente. El sistema es tipo 0 si tiene 0 polos en el origen. El sistema es tipo 1 si tiene un polo en el origen. Es tipo 2 si tiene 2 polos en el origen. Y así sucesivamente. Dense cuenta que eso es lo mismo, por eso pongo esta otra columna, que el número de integrales presentes en la función. En este caso, nuestra función GL. Es decir, si GL tiene allá adentro en su modelo ninguna integral, 0 integrales, entonces es tipo 0. Si tiene una integral allá adentro, pues entonces es tipo 1. Si tiene 2 integrales, es tipo 2. Y así sucesivamente. Entonces, una función, en este caso la que nos interesa, es C por G. Si C por G tiene 0 polos en el origen o 0 integrales, es tipo 0. Si tiene un polo en el origen o una integral, es tipo 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es el producto C por G el que nos interesa, es decir, GL. Bien, ¿y eso para qué? Bueno, pues veamos un poco. Si GL es tipo 0, empecemos con el primero. Pues vamos a escribir GL como un numerador sobre un denominador. Y para caracterizar muy bien que es tipo 0, vamos a decir entonces, si evaluamos el denominador de esta función en 0, pues como no tiene ningún 0 en el origen, entonces ese denominador es diferente de 0. ¿De acuerdo? Eso es una función tipo 0. No tiene integradores o no tiene polos en el origen. Entonces, el lazo cerrado de R a Y, voy a devolverme aquí. El lazo cerrado de R hasta Y, pues es GC por G, que es GL, sobre 1 más C por G, que es GL. Es decir, GL sobre 1 más GL. C por G sobre 1 más C por G. ¿De acuerdo? Ahora, si utilizamos N, su numerador y su denominador y haciendo todas las operaciones, entonces nos queda de esta manera. ¿De acuerdo? La función de R a Y. Claro, decimos que queremos saber cómo le va con el error de posición. Entonces, para el error de posición, le evaluamos en 0. Esta función de acá, entonces todo queda evaluado en 0. Y recordemos que DDL de 0 es diferente de 0. Por lo tanto, esta división de acá, ya que DL nunca es 0, porque la función es tipo 0, como esto nunca es 0, entonces esta división nunca será 1. Eso lo habíamos visto con el control proporcional de un sistema de primer orden. La ganancia de C es diferente de 1. Por lo tanto, el error de posición no es 0. O sea, un sistema tipo 0 tiene error de posición que no es 0. O sea, tiene error de posición. ¿Cómo será el error de velocidad? Pues miremos que el error de velocidad sería esta definición. Aquí pongo la anotación para recordarlo. Entonces, claro, si el error de posición, que es 1 menos GO en 0, es diferente de 0, entonces este término de acá no es 0. Por lo tanto, tenemos T multiplicado por un número. Cuando calculemos un número que es diferente de 0, cuando calculemos el límite cuando T tiende a infinito, pues esto se va a infinito. Entonces el error de velocidad es infinito. Y el error de aceleración también será infinito. No tenemos fórmula para el error de la aceleración porque casi nunca lo calculamos y no lo vamos a calcular. Y es una ecuación bastante compleja. Pero sabemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, el error de un sistema tipo 0, como el control proporcional de un sistema de primer orden, tiene error de posición. Es decir, error de posición no es 0.
Error de velocidad es infinito y error de aceleración es infinito. Recuerden, error a las constantes, tipo paso, por ejemplo, error a las rampas y error a las parábolas. Bien, pero ¿qué pasa si GL es tipo 1? Entonces convirtamos GL en tipo 1. Entonces, para poder hacer eso, lo voy a escribir de esta manera. Y miren que aquí en rojo estoy agregando el polo en el origen, es decir, tipo 1. Pero claro, yo no quiero que sea tipo 2, es decir, que haya otro polo acá. Y tampoco quiero que haya una S aquí que se cancele con esta S. Bien, entonces, no hay S's aquí que se puedan factorizar de este numerador para que cancelen esta. Entonces, NL en 0 es diferente de 0. Y no hay más polos en el origen. Es decir, es tipo 1, no es tipo 2, ni 3, ni 4. Entonces, DL en 0 también es diferente de 0. Entonces, esta S de aquí me garantiza que este sistema es tipo 1. Bien, hago lo mismo. Lazo cerrado. Pues GO es GL sobre 1 más GL. Recuerden, C por G sobre 1 más C por G. Ya usando esta definición de aquí arriba, haciendo todas las operaciones, me queda de esta manera. Ahora evalúo eso en S igual a 0. Entonces evalúo en 0, entonces esto en 0. Claro, cuando evalúo esto en 0 se cancela, desaparece. Y solo me quedan estos dos. N de L en 0 y es sobre N de L en 0, que ninguno es 0, ¿no? Son diferentes de 0, pero son el mismo número, o sea, siempre es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el error de posición, que es 1 menos GO en 0, que es este 1, pues me da 0. Es decir, sistemas tipo 1 tienen error de posición igual a 0. Entonces, recuerden cuando usamos un controlador PI con una planta de primer orden. Como el controlador PI tiene un integrador, entonces ese controlador se multiplica por la planta, eso sería GDL, y GDL de ese controlador sería tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, el control PI de una planta de primer orden que vimos es un sistema cuyo GL es tipo 1 y por tanto tiene error de posición igual a 0. Bien. Error de velocidad. Entonces, aquí está el error de velocidad otra vez para recordarlo. Esta parte es 0, entonces ya puede ser finito. Entonces el error de velocidad resulta ser finito. Y el error de la aceleración, debido a que el error de velocidad es finito, el error de aceleración resulta infinito. Entonces, error a entradas constantes, error de posición, 0. Error a rampas, finito. Error a parábolas, infinito, para sistemas de tipo 1. Bien, podríamos seguir así avanzando y avanzando, es decir, podríamos extrapolar estos resultados. Es decir, sistemas tipo 2, entonces error de posición 0, error de velocidad 0 y error de aceleración finito. Eso lo resumo en esta tabla. Entonces, sistemas tipo 0, error de posición finito, velocidad infinito, aceleración infinito. Tipo 1, es decir, que tiene un integrador o un polo en el origen. Error de posición 0, error de velocidad finito, error de aceleración infinito. Sistemas tipo 2, dos integradores o dos polos en el origen. Entonces, error de posición 0, error de velocidad 0 y error de aceleración 0, finito. ¿De acuerdo? En las actividades hay unas actividades que presentan un control PI para una planta que tiene un integrador. Entonces, ese integrador del controlador junto con ese integrador de la planta van a crear un sistema tipo 2. Por lo tanto, van a esperar error de posición 0, error de velocidad 0 y podrían esperar error de aceleración finito. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esta tabla resume eso que se encuentra allí. Bien. Vamos a ponerlos incluso en términos más simples aún de recordar. Y vamos a mencionar lo que es el principio del modelo interno, algo bastante conocido en control. Entonces veamos un poco. Tenemos una señal tipo paso, que su modelo, el modelo del paso, es 1 sobre S. Ese es el modelo de la señal. Entonces, para esa señal, el error de posición, para lograr el error de posición 0, perdón,
necesitamos que en GDL haya un integrador o un polo en el origen. Recuerden, esto es exactamente lo que dijimos antes. Para constantes, lograr error de posición 0 se logra si GL es tipo 1. Es decir, si GL tiene un integrador. Bien, y avanzamos, es otra vez lo mismo. Una rampa es 1 sobre S cuadrado. Para tener error de velocidad 0, GL debe ser tipo 2. O sea que dentro de GL tiene que haber 1 sobre S cuadrado para que sea tipo 2. Dentro de GL, o sea, puede haber más cosas, pero este debe ser un componente de GL para lograr error de velocidad 0. Y así sucesivamente. Si queremos seguir una parábola, la transformada de Laplace de la parábola es 1 sobre S cubo. Si queremos error de aceleración 0, GL tiene que ser tipo 3. Debe tener 3 polos en el origen. O sea, dentro de GL tiene que haber un factor que sea esto. Va a haber muchas cosas más porque está la planta y otra parte del controlador, pero fijo tiene que tener esto para que el error de aceleración sea 0. Entonces, si comparamos esta columna, que son las señales, con esta columna, que es lo que debe estar dentro de GDL para lograr error de posición 0, pues vemos que son iguales, ¿no? O sea, que si queremos seguir un paso, que es 1 sobre S, dentro de GL tiene que estar 1 sobre S. Si queremos seguir una rampa, que es 1 sobre S cuadrado, dentro de GL tiene que estar 1 sobre S cuadrado. Si queremos seguir una parábola, 1 sobre S cubo, dentro de GL tiene que estar 1 sobre S cubo. ¿De acuerdo? Entonces es bastante notorio que si queremos seguir una señal tipo paso, tenemos que incluir el modelo de esa señal dentro de GL. GL es C por G. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, hagamos la siguiente comparación. Teníamos un controlador proporcional para un sistema de primer orden y no dio error 0 para constantes. Le agregamos una integral por medio de un controlador PI. Es decir, no solo agregamos la integral, sino agregamos más cosas. Pero fijo, agregamos una integral por medio de un controlador PI para una planta de primer orden. Se volvió tipo 1 al agregar esa integral y logramos error de posición 0. Esto tuvimos que meterlo dentro de GL, que era C por G. ¿De acuerdo? A esto le llamamos el principio del modelo interno. Y dice eso, que para seguir, luego hablamos de lo de rechazar, para seguir rechazar referencias y perturbaciones con error 0, el modelo de esa señal que queremos seguir rechazar tiene que estar dentro del lazo de control, es decir, dentro de GL. Por ejemplo, si extrapolamos todas estas señales que tenemos acá, también podemos decir que si tenemos señales sinusoidales, pues las señales sinusoidales tienen este denominador, ¿de acuerdo? S cuadrado más omega cuadrado. Numerador, bueno, tienen muchos numeradores, si es una coseno, si es seno, si es coseno con ángulo, si es seno con ángulo, pues tiene diferentes numeradores, pero eso no importa. Si queremos error de estado estacionario igual a 0, entonces debemos incluir ese denominador, debe estar dentro de la función GL, que es C por G. ¿De acuerdo? Y así, cualquier señal que quieran seguir o rechazar, pueden incluirla dentro de GDL y así van a tener error 0 ante esa señal. Incluso van a poder rechazar perturbaciones que tengan esta forma. ¿De acuerdo? Y tengan algo muy claro, y es que dice este principio del modelo interno, nos dice qué es lo que tenemos que agregar en GL, ¿cierto? Entre la planta y el controlador, qué es lo que tenemos que agregar para lograr los errores 0. Pero no nos dice si el resultado va a ser estable. O sea, no nos garantiza que, listo, agrego el integrador y va a ser estable. No garantiza eso. Solo dice que debe tener el integrador. Ahora está de parte del diseñador agregar más cosas, si necesita, para crear sistemas estables. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, senoidales, pues no bastará con recomponer esto, ya que si ponemos esto y el sistema es inestable, pues no sirve de nada. Entonces debemos poner esto y además debemos poner algo más, seguramente en los numeradores del controlador o más cosas,
para que el sistema se vuelva estable. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea del principio del modelo interno. Y otra cosa que quiero recalcarles es que ya hemos estado usando el principio del modelo interno. Cuando agregamos el controlador PI, que agregamos un integrador, entonces estamos usando ese integrador adicional para cambiar el orden, el tipo del sistema, tipo 0, 1, 2, 3, y para lograr los errores ceros y lograr los rechazos de las perturbaciones. Entonces, lo que estamos haciendo en estas últimas diapositivas, en estas partes del curso, es ya definiendo conceptualmente y teóricamente por qué lo que hacíamos funcionaba de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, ¿quieren error cero a entradas tipo rampa? Bueno, tocará poner dos integradores de alguna manera. Luego habrá que hacerlo estable. Bien. Bueno. Ya terminando esa parte, digamos, el principio del modelo interno, esa es la parte de los errores de estado estacionario. Pasamos a los criterios de desempeño que tienen que ver con el estado transitorio. Entonces, ¿cómo queremos que el sistema tenga la forma transitoria? Existe un ejemplo bastante simple, basado en sistemas de segundo orden, en donde nos definen básicamente tres términos. El sobrepico, ¿de acuerdo? Que es cuánto sobrepaso del valor final. Eso se da en porcentaje. Luego hablaremos de las ecuaciones y todo eso. El tiempo de elevación, que es cuánto tardo en subir el 90% del valor final. Hay otra definición del tiempo de elevación en otros libros, que es cuánto tardo en subir del 10% al 90%. Entonces es un poquito más corto. ¿De acuerdo? De por sí, MATLAB, tendremos que verificar cuando hagamos las simulaciones. Él tiene también la definición del TR, tenemos que verificar cuál es, pero no, eso no modifica mucho las cosas. Ya sea entre el 10 y el 90 o de 0 a 90, digamos que se puede usar la definición que uno quiera. Luego tenemos la definición del tiempo de asentamiento. Es cuando la señal ya deja de oscilar y entra dentro de un intervalo que no supera el 4% del valor de estado estacionario. ¿De acuerdo? O sea, hay una desviación de 4%, ¿cierto? Del valor final, y cuando se mete en ese valor, que es desde aquí, entonces ese es el tiempo de asentamiento. Ahí decimos, en este tiempo de asentamiento es cuando generalmente decimos que ha terminado el transitorio. Entonces hay diferentes conceptos, este es el del 4%. He visto en textos el concepto del 5%, pues simplemente queda un poquito más atrás. Y existen otros más restrictivos que es del 1%. Entonces el del 1% tendrá que ser un poquito más adelante incluso. Entonces ya veremos, podemos definirlo como queramos, de 4, de 5, de 1%. Vamos a ceñirnos a MATLAB, ya que MATLAB nos calcula el tiempo de asentamiento. Entonces vamos a usar ese criterio, vamos a usar los criterios definidos desde MATLAB. Entonces aquí se muestra para un sistema subamortiguado de segundo orden. Y aquí para otro tipo de sistema, más o menos las mismas ideas, ¿no? Claro, ya no hay sobrepico, pero el TR y el TS pues se ven. Entonces, para que noten cómo la respuesta del sistema pues hace variar el TR y el TS de acuerdo a cómo es su forma. Bien, entonces van a decirnos, queremos que el sistema tenga, por ejemplo, un sobrepico menor a 10%, un tiempo de elevación menor a 0.5 segundos, un tiempo de asentamiento menor a 3 segundos, por ejemplo. Y entonces, básicamente con ese tipo de cosas, nos están definiendo una región. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este define el TR, este define el sobrepico máximo y este define el tiempo de asentamiento. ¿De acuerdo? Entonces nos están diciendo, listo, queremos que su diseño haga que el transitorio se meta dentro de esta región. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendremos que diseñar de alguna manera para que el transitorio se meta dentro de esa región que nos están pidiendo. Obviamente no hay respuesta única. O sea, no hay una única respuesta que es la solución única del problema. No, hay muchos transitorios que seguramente caben acá. ¿De acuerdo? O acá, como aquí se muestra en esta otra gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, eso es una posición sobre el diseñador, pero pues no hay respuesta única. Bien.
Bien, con todo esto, vuelvo a la primera diapositiva. A excepción de robustez, ¿de acuerdo? Entonces hemos definido todos los criterios de desempeño que queremos en los sistemas. Entonces ya sabemos cómo nombrarlos. Estabilidad total y sistemas propios en lazo cerrado, ya sabemos qué significan. Error de posición, velocidad o aceleración, el que nos pidan, ya sabemos cómo calcularlo. Bueno, posición y velocidad. Del otro no calculamos todavía muchas cosas. Incluso sabemos qué condiciones debe cumplir el controlador para lograr errores cero. Y por último, ya sabemos cómo nos van a pedir el transitorio, ¿de acuerdo? Con respecto a estos 3 parámetros. Y entonces, con esto en mente ya podremos empezar a diseñar controladores que cumplan con estos requisitos.